Amén. Buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos una vez más a este estudio sistemático de la palabra de Dios. Estamos en Éxodo capítulo 7. Es el capítulo que estaremos estudiando en esta noche. Vamos a orar y vamos a poner esta clase en las manos del Señor, sabiendo de que de Él viene la sabiduría y la inteligencia. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta noche nos permites estar reunidos en tu nombre. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu nos ilumines, Señor, y que tú nos des gracia y sabiduría, entendimiento de tu palabra, no solamente, Señor, para hablar de ella, sino aplicarla a nuestra vida. Padre, que podamos extraer los principios, las aplicaciones que sean necesarias para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Bien, vayan buscando entonces en el libro de Éxodo, capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Muy bien, este capítulo tiene 25 versículos y así lo estaremos leyendo de 5 en 5. Y este capítulo queremos dividirlo en tres. En la primera parte veremos lo que Dios le dice a Moisés, las instrucciones que Dios le da a Moisés. Luego del versículo 8 al 13 vemos de que Dios le da una vara a Moisés y le da instrucciones acerca de esa vara. Y la última parte, los versículos 14 al 25, ahí nos hablan de las aguas que se convirtieron en sangre, la primera plaga que cayó en Egipto. Las aguas se convierten en sangre. Bien, entonces vamos a iniciar con la lectura. Los primeros cinco versículos, ¿quién los puede leer? Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. La palabra del Amén. Señor, la palabra del Señor dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón del Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mi ejército, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saqué a los hijos de Israel en medio de ellos. Amén. Versículos 6 al 10. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. 11 en adelante. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos.
Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. 16. Y dile, Y di, Jehová, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Continúe. Así Hasta ha el... dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Hasta el 20, Johanny. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, hasta el 20. Sí, 21 al, 20 al 25, ya para finalizar. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, que tú ilumines nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra bendita, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Amén. ¿Ya limpiaron? Ya terminamos entonces la lectura, pero no cierre su Biblia, quédese ahí para que estudie con nosotros este capítulo 7. Haciendo un breve recuento de lo que vimos la semana pasada, Dios había dicho de antemano que el Señor iba a mostrar su gloria. ¿Cuántos recuerdan? No solamente al pueblo de Egipto, sino también a quién más? Al pueblo de Israel. A su pueblo, Israel. Entonces vemos aquí donde el Señor le habla a Moisés y le da instrucciones. Les dirá, ustedes van a mostrar mi poder en la tierra de Egipto. En este caso, Dios le dice, yo te he constituido Dios, Dios con D minúsculas. Recuerden que en Egipto era una nación politeísta. ¿Qué significa esto? Que adoraba diferentes dioses, tenía diferentes entidades. De hecho, cada una de esas plagas era un dios que ellos adoraban. Ellos adoraban hasta los piojos. Consideraban las vacas sagradas. Adoraban el río Nilo.
sus peces eran sagrados para ellos. Entonces Dios comienza con mano dura a mostrar su gloria y su poder. Evidentemente esto era un golpe a la idolatría de ellos. Mire, en mi pueblo donde yo nací, en Samaná, todos los años, porque Samaná le llaman Santa Bárbara de Samaná. Ellos tienen como una patrona, que es Santa Bárbara. Y todos los años ellos toman a Santa Bárbara, que es una imagen de la Virgen, pero bien pequeña. Yo pensaba que era grande, no, es pequeña y está en un cristal. Y ellos toman todos los años a Santa Bárbara y la montan en un barco y la llevan a darle un paseo por toda la bahía. Es como una procesión que ellos hacen. Porque según los antepasados, ellos cuentan de que en una ocasión el mar se retiró y todos los peces se veían así brincando y el mar se retiró. Y cuando el mar volvía con toda su fuerza, el sacerdote del pueblo levantó la Virgen y el mar hizo así, se calmó. A partir de ahí, ellos instituyeron a Santa Bárbara como la patrona de ese pueblo. Y todos los años ellos hacen eso. Bueno, en el caso de Egipto, Egipto adoraba diferentes entidades. El dios de la lluvia, el dios de la cosecha, el dios del sol, el dios de la luna, ¿verdad? De las ranas, de los peces. Ellos entendían que para todo había un Dios. Entonces, fíjese cómo Dios empieza esta jugada instituyendo a Moisés como un Dios, quien iba a hablar de parte de Dios, y Aarón como su profeta. Entonces, en los versículos 2 en adelante dice, tú dirás todas las cosas que yo te mande. O sea que Moisés no podía estar adivinando, inventando el mensaje. No, él tenía que dar lo que Dios le había dado. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y en este caso, Aarón era su intérprete, porque recuerden que Moisés era tartamudo, no tenía fácil expresión. Entonces, Aarón era quien hablaba por Moisés. Pero hay un detalle que menciona el versículo 3, que dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Dios quería hacer todo esto para mostrar su gloria, para mostrar su gloria. De antemano ya el corazón de Faraón estaba endurecido. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Lo dejó en su endurecimiento, lo dejó en su pecado, con el propósito de él manifestar su gloria. Vamos a poner un ejemplo de esto. Romanos 1:18 en adelante. Habla de la perversión de los hombres. Y esto a manera de ejemplo solamente, no es que este es el tema, sino solamente un ejemplo. En Romanos 1:18 habla de la condición y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, la necedad de ellos
había llegado a tal punto porque el hombre tiene una necesidad de adorar, porque Dios lo diseñó lo diseñó para que adore. Entonces, en su confusión, como ellos no adoraban al Dios verdadero, ¿qué adoraban? Al sol, a la luna, a las estrellas, a los peces, adoraban a las criaturas antes que al Creador. Entonces Dios dice que Él todo se lo manifestó a través de las cosas creadas, de modo que nadie tiene excusa. No era algo, ay, yo no sabía. No, Dios está mostrando su gloria a través de la creación. Versículo 20, porque las cosas invisibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pero ¿qué pasó aquí en el versículo 21? Dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le dieron gracias, sino que se envanecieron y su necio corazón fue entenebrecido, se entenebreció, es decir, lleno de tinieblas. Pero en el versículo 23 dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y por estas cosas que dice aquí, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó. Dios los entregó. Eso no quiere decir que Dios se hace partícipe del pecado, sino en mi país usan una palabra que es similar a cuando tú estás pescando y le suelta la soga y el pez se va y cree que él está a toda su ancha, pero de allá para acá cuando tú lo alas ya queda clavado, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, Dios los entrega, pero ya ellos son responsables de su pecado, ¿verdad? Ellos son responsables por cuanto cambiaron la gloria de Dios por la mentira, entonces Dios los entregó. Ustedes quieren estar en su pecado, sigan en su pecado. Pero la responsabilidad recae no sobre Dios, sino sobre el hombre, por cuanto el hombre ha rechazado ha cambiado la gloria de Dios por la adoración de imágenes. Entonces, en Egipto sucedió lo mismo, en Faraón sucedió lo mismo. Y Dios quería mostrar su gloria. Miren lo que dice el versículo 4. ¿Quién me lo lee? El versículo 4. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grande juicio. Sacaré mis ejércitos. Un pronombre posesivo, ¿verdad? Eran propiedad de Dios. Estaban allí esclavizados, pero este pueblo le pertenecía al Señor. Sacaré. Dios toma la determinación de sacar a este pueblo de la esclavitud, de la opresión, y dice el Señor, que dice, sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Esos grandes juicios era que Dios quería mostrar su gloria y a la vez también establecer como un precedente ahí en Egipto. Todo Egipto sabrá que el único Dios verdadero es Jehová. Bien, hasta aquí hemos visto entonces las instrucciones de Dios a Moisés y Aarón. Y Moisés no era un jovencito. Diríamos para aquella época sí,
tenía mucha fuerza. Para aquella época donde los hombres vivían, tenían mucha, ¿eh? Que vivían mucho, ¿verdad? Moisés, ¿cuántos años tenía? 80 años. ¿Y Aarón? 83. En ese momento que Dios le da esas instrucciones, la edad que ellos tenían tampoco era un impedimento para obedecer lo que Dios había dicho. Vamos entonces a comentar esta parte. Yo quiero que ustedes comenten lo que hasta ahora hemos leído para entrar a la parte de la vara, cuando Dios le da la vara. ¿Ok? ¿Algún comentario con relación a ese endurecimiento del corazón de Faraón? Y lo que dice el versículo 3, multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Yo pienso, hermano, que las consecuencias venían por desobedecer. O sea, no creo que Dios tome que decir voy a endurecer a este porque le place endurecerlo. Porque yo lo que siempre veo en la escritura es que Dios siempre se acerca al hombre y le habla. O sea, de una manera que el hombre entiende, el hombre razona. Porque en el versículo 6 le dice, entra y habla a Faraón, rey de Egipto. Y ve que cortito el mensaje. Sí, Es un mensaje cortito que deja ir de su tierra, que deja ir de su tierra a los hijos de Israel. En otras palabras, mira, esa gente que está ahí no es tuya. Si lo hacemos ya hablando en español, esa gente no te pertenece. Ese es mi pueblo, esa es mi gente. Yo hice ese pueblo, es mío. Yo lo creé es la palabra, correcto. lo creé para que me adore y posteriormente que sirva de ejemplo a las naciones. Entonces el mensaje creo que fue claro, Ujú. fue preciso, entendible. No se tenía que ir a una academia para ir a estudiar eso, qué significaba. Porque incluso en el idioma de él se le dijo. Entonces, la cuestión es que cuando Dios habla, y pasémoslo eso al área normal de nosotros, en la actualidad, Dios le habla a una persona, le habla, se le acerca con cuerdas de amor, con su evangelio, y una y otra vez, y Dios es paciente y paciente y paciente, hasta que llega un momento donde dice, basta ya. Pero Dios siempre se acerca con su mensaje a que el hombre pues obedezca porque Él es Dios y el hombre es criatura. Entonces pienso que en esto que cuando Él dice de que yo lo endureceré, es una consecuencia de la necedad de este hombre. De la necedad. Fíjense, hermanos, que el pueblo había durado ¿cuánto tiempo allí en Egipto? ¿Qué tiempo? 430 años. Ya Dios lo había dicho de antemano, se lo dijo a Abraham, ¿verdad? Entonces, en el caso de este pueblo que habían pasado varias generaciones y el pueblo estaba allí todavía subyugado, castigado, oprimido. Y como decía nuestro hermano, Dios es un Dios justo. El Señor no envía juicio sin antes enviar un mensaje. O sea, Él no iba a mandar esas plagas así por mandarlas. De antemano Dios debía enviar un mensajero. Y si usted lo analiza en las escrituras, se dará cuenta. Lo vemos con Nínive. Y hay otros ejemplos en las escrituras que Dios antes de destruir o enviar juicio a una nación, a un pueblo, les enviaba un mensajero para advertir, como un atalaya, para advertir al pueblo. En este caso era Moisés y Aarón. Y, y el mensaje no era muy extenso, no era largo, era un mensaje sencillo, claro, diáfano, pero Faraón se le estaban yendo sus esclavos.
sus empleados, la mano de obra, se le iba a paralizar todo, ¿verdad? Se iba a parar la fábrica, el dinero, porque lo que estaba pensando era en la economía del país. ¿Alguien más desea opinar? Para entonces pasar a la siguiente parte de la vara. Sí, la hermana Ruth. Eh, Nomás con el comentario de Ernesto quedé un poco confundida pensando si él dice que Dios endureció el corazón de Faraón porque él no quiso escuchar. Pero ahí dice, está seguidito los versículos que dicen, tú le vas a decir esto y esto, donde dice, para que te deje ir a tu tierra, Y de su no te tierra. escuchará. Ajá, y yo endureceré el corazón, o sea, a futuro, no es una predicción del Señor. Yo endureceré el corazón de Faraón. Dios lo sabe todo, ¿verdad? Ujú. Dios sabe que no iba a escuchar, pero Él está diciendo que le va a endurecer el corazón antes de que Faraón diga que no. Sí, sí. Entonces, no sé si usted puede ahondar un poco más en eso. Sí, mira, Dios es soberano, en su soberanía Él lo hizo. Me gusta lo que confirma este autor, dice que la soberanía de Dios en Faraón, Faraón era un incrédulo arrogante. De antemano ya Faraón tenía el corazón endurecido, pero aún Dios, como decíamos al principio, lo entregó, pero él tenía un propósito. El propósito era mostrar su gloria a través de todas esas maravillas, porque imagínense, vamos a poner este ejemplo. Imagínense si Moisés, desde que entra Faraón y le dice, Faraón, deja ir al pueblo. Y Faraón le dice, ok, claro que sí, que se vaya. Mire cómo actúa el ser humano. El ser humano, y principalmente Dios quería mostrar su gloria en su pueblo Israel. ¿Sabe lo que ellos hubiesen dicho? Gracias a Faraón. Faraón es tan bueno, mira, que nos dejó ir. Y le atribuyen el mérito y le echan las flores a Faraón, no a Dios. Entonces, ¿qué Dios hizo? Dios le trancó el juego. Dios le trancó el juego con el propósito de mostrar su gloria, de que el pueblo recordara y que esto fuera un precedente, una historia inolvidable que hasta el día de hoy se cuenta, que hasta al día de hoy se recuerda de cómo Dios libertó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios a pesar de que Faraón y no quiso. Dios sí lo hizo. Dios mostró su gloria. Pero evidentemente, hermanos, este tema, aquí no está hablando, o sea, si vamos al contexto histórico de este tema, no nos estamos refiriendo aquí a salvación. Aquí se está hablando de la liberación de un pueblo que estaba esclavizado, de cómo Dios sacó ese pueblo. Evidentemente nosotros podemos traer aplicaciones de que así como el pueblo estuvo esclavizado, nosotros estábamos esclavizados en nuestro pecado y fuimos libertados por el Señor, ¿verdad? Pero si somos fieles al texto, aquí no está hablando de salvación en Cristo, sino que está hablando de la liberación física de la esclavitud de un pueblo. El pueblo estaba en esclavitud. Sí. Observo yo que, por ejemplo, siempre el endurecimiento siempre viene como consecuencia de que Dios manda, ¿verdad? Da una orden. Bueno, en este caso estamos hablando de que le da la orden a través de Moisés que deje ir a su pueblo.
Entonces Dios le está mandando que lo haga, porque Dios es Dios. El que manda, el que pone la orden es Él. Entonces, en consecuencia de no querer acatar la orden que Dios le da, entonces le viene esa repercusión. El endurecimiento. Exacto. Entonces, bueno, sabemos que Dios ve todo, ¿verdad? Y Él nos cuenta cómo va a quedar el resultado. Ya sabe quién es el campeón de la Copa, por decirlo así. Sí, O sea, los adelanta para que nosotros nos demos cuenta de cómo va a quedar el resultado. Y lo podemos ver, quedó 10-0, ¿va? Fueron 10 plagas y Faraón 0. correcto. Entonces siempre, y lo vemos, si vamos al Nuevo Testamento, miramos también en la cuestión eso, de que el Señor Jesucristo les hablaba, los apóstoles hablando y hablando, y la gente en su rechazo, más endurecidos. Es excelente. Mire, yo quiero que ustedes vean Pastor, este detalle. Sí, pastor, ok. si me permite decir algo que me llega a la mente ahora. Está bien, Ajá. papi, yo te llamo. Sí, algo me llega a la mente y es que, por ejemplo, aquí, cuando decimos que, o sea, o leemos en la palabra de que Dios iba a endurecer el corazón del faraón, quizás a veces en la mente uno dice, wow, pero entonces Dios es injusto o es malo porque él era que iba a endurecer al faraón y luego entonces lo castiga. Sin embargo, el Señor tiene un porqué para todas las cosas y aunque nosotros en el momento no lo entendamos, Él tiene el porqué y luego entonces lo vemos, porque por ejemplo, dice la palabra que Él iba a endurecer el corazón del faraón, pero Él endureció el corazón del faraón, pero el faraón era malo. Ustedes ven. O sea, como que Dios no, ¿por qué no dice iba a endurecer el corazón de alguien bueno? No, ya el faraón de por sí tenía el corazón malo. Por ejemplo, en el caso de Caín y Abel, Dios no toma la ofrenda de Caín, pero luego en la Biblia nos damos cuenta más allá de que las obras de Caín eran malas. O sea que Dios tiene un porqué, el por qué hace las cosas, aunque en el momento nosotros no lo entendamos. Por ejemplo, también está el caso de Judas, que, que la palabra dice era hijo de perdición. Entonces uno dice, wow, pues entonces el Señor lo creó para que se perdiera. No, pero entonces vemos las obras de Judas, que Judas obró mal. O sea, como quiera, Judas se iba a perder. No dependía, porque es que Dios no conoce a todos, Dios no conoce a todos. Y hay cosas como que no tienen como razón cuando uno lo observa como nada más el inicio, pero cuando uno ve el final de las cosas, uno se da cuenta del por qué el Señor hace tal o cual cosa. Correcto. Gracias, hermana Johanny. Mire, hermanos, para nosotros existe un pasado, un presente y un futuro. Pero para Dios existe eso. Él lo sabe todo. Entonces, antes de que las cosas sucedan, ya Él sabe lo que va a suceder. Pero en este caso, hermanos, en este caso vemos que el propósito por el cual Dios hace todo esto tenía un fin y una razón. ¿Cuál era esa razón, hermana? Hermana Gloria, ¿cuál era el propósito de Dios al hacer todo esto? ¿Cuál era el propósito de Dios Sí, ¿qué Dios quería hacer con todo esto? con el pueblo Y en Egipto. de Egipto? Bueno, que leer, Mostrar mostrar el poder del Señor su y gloria. y mostrar su gloria ante todo y pues sacar a su pueblo. Sacar a su pueblo Sí, con mano poderosa, poderosa, como Él lo sí. había dicho. Ujú.
Sí, porque si él hubiera dicho así que no iba a hacer nada de eso suavecito, él pone todo en el corazón de Faraón y sin problema los hubiera dejado ir. Correcto. Pero como Faraón, pues, como dijo la hermana, ya tenía lo de él, porque no era el Faraón viejo, era el hijo. Sí. Porque el Faraón viejo sí era bueno, porque los recibió y le dio todo a Abraham. Pero el hijo no, el hijo era ambicioso. Está buena esa. Si me permite, Ok, vamos en ese orden. Primero las damas. Chani, luego el pastor Freddy y luego dejamos Ernesto. Escuchando todo lo que estamos hablando sobre el endurecimiento de Faraón, me he quedado meditando en que cuando Dios va a glorificarse sobre algo, siempre es como que Dios permite que las cosas se compliquen para entonces Él glorificarse de mayor manera. Me quedé meditando y llegó a la mente cuando Sadrach, Mesach y Abednego lo iban a poner en el horno de fuego, que el rey pide que se calentara 7 veces más. Ujú. Y aún así el Señor se glorificó. Y también cuando Daniel iba a ser echado en el foso de los leones se le cohibió de comida para que se lo comieran más rápido. O Y el sea, no, Señor se no solamente glorificó, eran leones, sino que tenían hambre. sino que tenían hambre. Ah, dice John que también Lázaro. Jesús esperó que él muriera y esperó esos días que Que, ya es día para que se entonces pu- Dios glorificarse y resucitarlo. Y con lo que pasó con el faraón, a mi entender, a mi humilde entendimiento, es que como ya el faraón era malvado, para lo que Dios no permitió fue que el faraón se conmoviera con la petición de Moisés para liberar al pueblo. Para que él se conmoviera y lo dejara ir, tendría que manifestarse en él la bondad del Señor. Entonces el Señor retiró su bondad, hizo que la maldad de él permaneciera y aún aumentara, y el Señor se retiró, lo dejó tranquilo, que siguiera actuando en maldad, para que su propósito se cumpliera. Si el Señor permite o hace que Él tenga misericordia desde un principio, entonces Dios no se glorifica como quería hacerlo. Entonces el pueblo le retribuiría a Moisés o al faraón o a cualquiera su libertad. Entonces, aplicándolo para nosotros, siempre como que se complica más para Dios probar nuestra fe. Porque si el Señor cada vez nos liberta de cosas cuando son sencillas, entonces podemos atribuirlo a nuestro conocimiento, a la experiencia, a que un amigo me ayudó, etcétera, y no Atribuirle. retribuirle eso al Señor. Excelente, excelente opinión. No sé quién fue que hizo todo eso garabato ahí. No sé, bueno, pero seguimos. Hermano Freddy y luego hermano Ernesto. Bien, yo quiero hacer un par de preguntas. ¿Dios es el soberano de la tierra o las cosas que suceden acontecen porque el hombre determina en su libre albedrío que sucedan? Lo segundo, lo que aconteció con Faraón, ¿fue porque Dios vio su acción o fue porque Dios determinó que así sucediera? Es un par de preguntas para poder ver lo que más adelante vamos a ver sobre esto. Dios determinó endurecer el corazón del faraón. No hay hombre bueno. Aún las escrituras declaran diciendo, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en aquella ocasión, cuando aquel joven rico aún se le acerca a Jesús, le llama maestro bueno, y Jesús lo hace señalándole a Dios, quien es el bueno, le dice, no hay ni uno bueno sino solo Dios. Dios es un ser soberano. Dios tiene control de todas las cosas y Él ordena que todas las cosas sucedan. Mencionaron a Judas Iscariote. Si no hubiese sido Judas Iscariote el que Dios hubiese escogido, hubiese sido cualquiera de los otros. Es bueno pensar en todo esto y ver que en el texto se menciona varias veces, desde el momento que Dios llama a Faraón, a Moisés, desde el capítulo 3,
Dios le vive diciendo a Moisés lo que iba a hacer con su pueblo, pero siempre le dice que Dios endurecería el corazón del faraón, independientemente de que el faraón sea un hombre bondadoso o no lo fuese. Dios determinó endurecer el corazón de ese hombre porque la intención de todo esto era que la voluntad de Dios era la que iba a cumplirse. Más adelante, Romanos capítulo 9, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de de algunos eventos donde menciona a Jacob y Esaú y posteriormente menciona a Moisés y a Faraón, una de las cosas que Pablo menciona que cuando Dios eligió a Jacob y rechazó a Esaú, dice que no habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios se mantuviese. Hermanos, una pregunta que también me llega a la mente y es pregunta que uno se la hace cuando uno se sienta a meditar. ¿Hubiese sido Dios injusto cuando fue enviado el diluvio, donde solamente 8 personas de todos los habitantes de la tierra, 8 personas, Moisés, sus 3 hijos y cada una de sus mujeres, fueron las únicas personas que Dios preservó para vida? A todo lo demás donde habían adultos, esposos, esposas, niños aún de pecho, Dios determinó raerlos de la faz de la tierra. Y en Romanos capítulo 9, que hay cosas, miren hermano, que nosotros no entendemos. Y qué bueno que hay cosas de Dios que no le entendemos. Si pudiéramos entender de Dios el 100% de lo que Él es, no hablaríamos de Dios como hablamos de Él en el día de hoy. Pero Romanos capítulo 9 dice algo con relación a esto. Romanos 9:14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, y esto es interesante ver este texto, Romanos 9:15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios tiene la prerrogativa de tener misericordia en buen dominicano de quien a él le dé la gana. Ujú. Eso es literal. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. El hecho de que Dios tenga misericordia de alguien y de otro no lo tenga, eso no hace que Dios deje de ser Dios. Y el verso 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Y dice el verso 17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Mm. El propósito de todo esto, hermanos, es una sola cosa. El pastor Jonathan lo mencionó ahorita. El propósito de Dios es la gloria de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Y lo que Él hace, aunque en muchas ocasiones no lo entendemos, lo que Él hace es solamente un motivo de decir, gloria sea dada a tu nombre. Amén. Eso es igual que cuando usted está orando. Por ejemplo, la iglesia estaba orando por Jacobo y estaba orando por Pedro, que estaban presos. Y la iglesia estaba orando. ¿Y qué sucedió? Que Dios libertó a Pedro y a Jacobo lo mataron. ¿Qué pasó ahí? No funcionó la oración, como me dijo un hermano una vez que me llamó, hermano, la oración no funcionó, el hombre se murió. Hermanos, es que muchas veces la voluntad de Dios no es la nuestra. Por eso uno tiene que tener conformidad con la voluntad de Dios y decir, Señor, gracias, tú lo quisiste así. El pastor mencionaba a Judas y aunque estaba escrito que uno de los dos se le iba a entregar, no menciona que era Judas específicamente. Pero sucedió algo muy particular en Judas
Y yo quiero que usted lo busque rapidito en Lucas 22:3. ¿Qué fue lo que sucedió en Judas para que él hiciera tal cosa que ya estaba escrito que iba a pasar y que era necesario que sucediera? Pero sucedió algo muy particular en Judas. Hermana Dalinda, ¿lo tiene? Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas. Entró Satanás en Judas. ¿Usted cree que si Satanás entra en una persona va a hacer cosas buenas? Entraron los demonios en los cerdos. ¿Y qué pasaron con los cerdos? Se dedicaron y se ahogaron todos. Los demonios, los cerdos. No, no, los cerdos. Los demonios son espíritus, no se ahogaron. Entonces, Satanás entró en Judas. En ese momento, y eso no quiere decir que le quita su responsabilidad, ¿verdad? Porque él era responsable y él dio cabida a ese pensamiento, a la obra del maligno en él. Hermano Carlos tiene una opinión breve y luego Ernesto. Sí, por ejemplo, yo pienso, siempre hay algo que yo tengo en mente, es que después que sobre el pecado, la caída de Adán, nada bueno hay. Dios creó al hombre perfecto, pero a través de la desobediencia, el hombre cayó. El hombre solamente iba a ser levantado a través de Dios, solamente para que Dios conoce esta caída. Dios conoce el evangelio, lo hizo en la eternidad, para él llevarse la gloria al final de todos los tiempos. Amén. Entonces, ahora, lo mismo Pilato, lo mismo que el que metió la lanza, lo mismo los que crucificaron a Cristo. Estos son instrumentos en ese momento en la historia de la redención, sí, pero cada uno tiene su responsabilidad y su parte, su pecado también. Entonces, Dios es soberano en muchos aspectos que nosotros no sabemos, no conocemos, pero el hombre tiene su responsabilidad, tanto o de seguir su pecado, permanecer en él o arrepentirse. Amén. Amén. Hermano Ernesto. Sí, yo pienso, hermano, que a veces, bueno, no sé si este ejemplo quizás entre ahí o no, pero a veces me pongo a pensar como, por ejemplo, cuando un país así fuerte, que tiene armamento bélico grande y le dice al otro, mira, salte. Estoy pensando en el que le dijo a Estados Unidos allá, ¿se acuerdan de Saddam Hussein, creo que se llama? Irak, ¿verdad? Entonces, desde aquí le dijeron, mira, salte porque, y vete. Pero a veces hay gente que no quiere a buena, man. Entonces, no sé si será correcto comparar esto, una opinión nada más. Dios tuvo aquí, entrarle con candela a este hombre, pues, porque debemos de entender también que él se creía a Dios. Y no solamente eso, este pueblo estaba lleno de dioses. Entonces llegó el Dios con D grande. El Dios verdadero. El Dios verdadero. Mira, hermano, en los versículos 8 al 13, yo quiero que la hermana Ruth, si lo puede leer, porque hay varios detalles que quisiéramos tocar, no sé si el tiempo nos alcance, pero vamos a ver. Versículos 8 al 13. Éxodos, ¿verdad? Sí, Éxodo 7 8. al 13. Okay. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros,
E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Amén. ¿Qué nos podría decir, hermana, sobre esta sección? Bueno, a través de, de todo el capítulo y a través de toda la historia, como ya hablamos, Dios estaba probando su grandeza, su poder y la necedad y la, la dureza del corazón de Faraón. Ujú. Y como en este caso, la debilidad o la inferioridad de los hechiceros de Egipto. Sí, miren, hermanos, a veces nosotros subestimamos, es cierto de que el maligno tiene un poder limitado, hasta cierto límite, tiene el poder, pero limitado, a tal punto de que le mostró a Jesús todos los reinos, lo subió al pináculo del templo, le dijo, mira, lánzate, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Un sinnúmero de tentaciones al Hijo de Dios, al Dios encarnado. Pero fíjese algo, hermano, en países mayormente de Latinoamérica, donde practican un sinnúmero de hechicería, brujería y cosas así. Fíjate que en Egipto habían encantadores, habían hechiceros. ¿Y qué ellos hacían? Lo mismo que hacía Aarón y Moisés. Lo mismo. Aarón echó la vara y se convirtió en culebra. Los hechiceros hicieron lo mismo. Confusión. Confusión. Y lo más triste, que mucha gente cuando ve milagros están pasando y dicen, ahí está el poder de Dios. Y se van corriendo detrás de esos milagros, de los milagreros. Y no saben quién puede estar detrás de todo eso, si el maligno, ¿verdad? Puede estar detrás. Sabemos de que Dios tiene todo el poder para sanar y hacer maravillas en su pueblo. Pero lo que les quiero decir que también la Biblia nos advierte que habrán falsos engañadores y falsos milagros. Estos encantadores de Egipto hacían lo mismo que hacía Moisés y Aarón. ¿Algún comentario, hermano? Sí, pastor. Pienso que casi lo mismo, porque si tú ves el versículo, ya el 12 ya no lo pudieron hacer. O sea, hicieron los anteriores, pero el 12 no. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culeras, más aquí está. La La vara vara de de Aarón, o sea, devoró. ellos ya no, la vara de Aarón, o sea, las varas que ellos traían, ya ellos se fueron sin vara, se fueron en la panza sí, no, ahora, una cuestión así, hermano, yo me pongo a pensar, ¿verdad? A veces, como estamos hablando, a veces, cosas que a veces uno no comprende. Pero digo, ¿por qué no hizo un animalito más bonito? O sea, vivió una culebra. O sea, Algo que sorprende, ¿verdad? Sorprendente. una, bueno, pensamiento así. Porque imagínate, una culebra, mano, o sea, tirarle que no le tiró una gallina, un pollo. Bien, entonces vamos a la última sección de los versículos 14, cuando comienza ya la, la primera plaga, que las aguas se convierten en sangre. Esta primera plaga, vamos a ver qué nos dice el texto. Si alguien lo puede leer, versículos 14, lea del 14 al 19. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo.
Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Muy bien. En el libro que ustedes tienen, hermanos, del comentario de Pablo Off, que sería bueno que mientras usted vaya estudiando los pasajes, también lea los comentarios, que son muy, muy edificantes. Pablo Off dice lo siguiente con relación a esto. Dice, las plagas están ahí, está ahí, las puede ver en la pantalla. Una de las palabras hebreas que se traduce como plaga en el Éxodo significa dar golpes o herir. Otros dos vocablos describen las plagas como señales y juicios. Así que las plagas fueron tanto señales divinas que demostraron que Jehová es el Dios supremo, como actos divinos por los cuales Dios juzgó a los egipcios y liberó a su pueblo. Algunas personas procuran demostrar que las plagas fueron meramente azotes naturales bien conocidos en Egipto y que el ministerio de Moisés carecía de elemento milagroso. Reconocemos que muchas de las plagas fueron fenómenos de la naturaleza, como el granizo, las langostas, pero estos azotes sobrevinieron por la intervención sobrenatural de Dios. Ocurrieron en la hora predicha por Moisés. Tenían una intensidad extraordinaria y fueron quitados solamente por la intervención de Moisés. Además, Dios hizo distinción entre los egipcios y los israelitas, no castigando a los hebreos con las últimas 7 plagas. Recuerde que ellos estaban en la tierra de Gosén. Fenómenos naturales sin ningún elemento sobrenatural jamás habrían convencido a los esclavos hebreos, y mucho menos a Faraón. Un escritor observa: afirmar que Moisés realizó su obra sin milagro sería afirmar un gran milagro, el mayor de todos. Las plagas fueron la respuesta de Dios a la pregunta de Faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Entonces cada plaga fue por otra parte un desafío a los dioses egipcios y una censura a la idolatría. Los egipcios rendían culto a las fuerzas de la naturaleza, tales como el río, el sol, la luna, la tierra, el toro y muchos otros animales. Ahora las deidades egipcias quedaron en evidencia de ser impotentes ante Jehová, no pudiendo proteger a los egipcios ni intervenir a favor de nadie. La plaga del agua en sangre, el agua del Nilo se convirtió en sangre. Fue un golpe contra Api, así se llamaba el dios de las inundaciones del Nilo, Api. La tierra se infestó de ranas. Los egipcios relacionaban las ranas con los dioses Api. La plaga de piojos, tal vez mosquitos, el polvo de la tierra era considerado sagrado en Egipto y fue convertido en insectos muy molestos. Enormes enjambres de moscas, tábanos, llenaron a Egipto. Debe haber sido un tormento para los egipcios. Murió el ganado. Amón era el dios adorado de todo Egipto, era un carnero, animal sagrado. En el Bajo Egipto se adoraban varias deidades cuyas formas eran de carnero, de macho cabrío y de toro. O sea, lo que vemos claramente, hermanos, que en cada una de esas plagas, ¿verdad?, era un golpe a esas deidades y Dios quería manifestar su gloria, que Él es el único Dios
verdadero. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por este estudio, por su palabra. Y quiero informarles que el próximo martes, si Dios quiere, ¿a cómo estamos el próximo martes? 26. Sí. El próximo martes 26, ese próximo martes, no vamos a dar el estudio habitual. Vamos a tener un pequeño taller que vamos a hablar un poquito sobre oratoria, comunicación. Eso es sumamente importante, tanto para varones como para las hermanas. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por bendecirnos en esta noche con tu presencia. Y sabemos, Señor, que muchas cosas nosotros no entendemos. Nuestro entendimiento está limitado para muchas cosas, pero sí las entenderemos cuando estemos allá contigo. Señor, tú nos has dejado tu palabra como lámpara a nuestros pies, como lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a vivir en santidad, a consagrar nuestras vidas para gloria de tu nombre. Mira a los hermanos que no pudieron asistir, tú conoces la razón, el motivo, ayúdales también. Quiero también orar, Padre, a favor de mi madre. Mira, que le van a repetir, le van a hacer el estudio nuevamente del scan, del cáncer. Señor, este estudio está en tus manos, Señor, para que conforme a tu voluntad y a tu propósito tú obres. Señor, pasa tu mano sanadora sobre su estómago, que ha estado muy delicado, muy delicada del estómago. Pasa tu mano sanadora y quita, Señor, toda afección por Cristo nuestro Salvador. Mira ahora, Señor, que vamos a ofrendar de lo recibido de tus manos. Te damos a ti la gloria por Cristo nuestro Salvador. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Pueden ofrendar con gozo.